Muy bien. Yo he conocido hace muchos años un autor de libros, un hombre evangélico norteamericano, y la verdad que me he apasionado por la saga de los libros que él ha escrito, por la sencilla razón de que es un cristiano eminentemente cristocéntrico. Él se llama Philip Yancey y escribe desde Estados Unidos, ¿no es cierto? Yo quería traer hoy una reflexión basada en un capítulo que lo he resumido porque por el tiempo no podemos leerlo todo, de un libro que él titula Rumores de otro mundo y tiene una cierta conexión con lo que mencionaba Esther al principio. Y en el subtítulo, en la tapa del libro dice, ¿qué nos estamos perdiendo en la Tierra? Eh, y el capítulo de ese libro específico que yo elegí lleva por título ¿Por qué creer? Y dice así, ¿quiénes fueron los dos artistas de la antigüedad que compitieron por ver cuál de los dos lograban pintar con mayor fidelidad el mundo visible? Ahora te probaré que soy el mejor, dijo el primero, mostrando al otro una cortina que había pintado. Bien, retira la cortina, contestó el adversario, y veamos la pintura. La cortina es la pintura, respondió el primero con una carcajada. Esto lo escribió un escritor, a algunos les sonará, a otros no, Nikos Kazantzakis. Y empieza la reflexión con este encabezado Philip Yancey diciendo, ¿dónde estás? Llamó Dios a Adán después de la fatídica decisión en el jardín. El Señor y los seres humanos habían caminado y conversado como amigos. De repente se produjo una ruptura entre el mundo visible del Edén y el invisible de Dios, y la realidad espiritual. Adán y Eva estaban solos y perdidos en un planeta que se inclinaba de manera extraña. A pesar de la ruptura, los rumores de otro mundo fueron tan convincentes que en la mayor parte de la historia las personas aceptaron sin dudar la realidad de dos mundos, uno visible y otro invisible. Llevaban su vida cotidiana en el mundo visible de árboles, rocas y tierra, pero reconocían siempre un mundo invisible que era más poderoso e importante. Lo que no podían explicar, la salida del sol, los truenos, volcanes, relámpagos, lo acreditaban a Dios o a dioses. Por cierto, el mundo invisible reforzaba el mundo que podían ver y le daba propósito. Solamente en los últimos siglos, cuando la ciencia avanzó y se extendieron las ideas del siglo de las luces, las personas han vivido sin fe en un mundo invisible. Si pudieras seleccionar a alguna persona a través de toda la historia para entrevistarla, ¿a quién escogerías? Le hicieron la pregunta al famoso presentador Larry King, un judío agnóstico, haciendo volver todas las miradas hacia este entrevistador. A Jesucristo, respondió él. ¿Y qué le preguntaría siendo un judío escéptico? Me gustaría preguntarle si en realidad su nacimiento fue virginal. La respuesta a esa pregunta me definiría la historia. ¿Quién tiene razón? Semejante invasión, entre comillas, redefiniría la historia. Ya no nos veríamos como huérfanos cósmicos que habitan en un diminuto planeta en una galaxia perdida e insignificante. Nos convertiríamos en personajes principales en un drama en que no solo participa el presente, sino el tiempo más allá, no solo este mundo, sino mundos más allá de la imaginación. William James se pasó la vida estudiando a personas religiosas, leyendo los relatos de cientos de místicos y realizando muchas entrevistas personales. En una serie llamada Conferencias Gifford, la cual se convirtió en variedades de la experiencia religiosa, concluyó que todas las religiones tienen en común una fe en un mundo invisible y espiritual, del cual extrae su importancia en el mundo visible. Además, todos comparten la sensación de vivir en un mundo desordenado, proponen como la solución un medio de contactar al mundo invisible, lo cual es nuestra verdadera finalidad.
Como agnóstico, James no podía aceptar en todo su valor los relatos de tales experiencias de los místicos, pero como científico tampoco podía negarlos. Observó que el contacto con el mundo invisible había producido efectos reales y transformadores en personalidades individuales en este mundo. Y resumió: Dios es real, puesto que produce efectos reales. Tengo un amigo físico que duda de la evidencia. Asegura, el peor de los físicos es mejor que el mejor de los metafísicos. Usted puede contar con la materia, puede medirla, cuantificarla y descomponerla en partículas. Los metafísicos tratan con lo invisible, ese mundo escurridizo de primeros principios, fuerzas invisibles y almas regeneradas. Sin embargo, los libros que él me da sobre física moderna me parecen más metafísicos que todo lo que leo en William James. Aprendo que la conciencia juega un papel clave en la realidad física, que los acontecimientos cuánticos dependen de un observador exterior, que la cantidad de vueltas de una partícula podría afectar el giro de otros millones, miles y millones de partículas a kilómetros de distancia, que la teoría de la cuerda propone nada menos que 10 dimensiones, u 11, o hasta 26, para explicar cómo funcionan en conjunto las fuerzas del universo, que podrían existir universos paralelos que nos influyen de manera que no podemos detectar. En psicología, teología y física, la línea de separación de los dos mundos, el físico o visible y el espiritual o invisible, es a lo sumo incierta. Para apreciar por completo el punto de vista moderno tendríamos que regresar en el tiempo. Un campesino de Europa medieval orientaba su vida alrededor de dos mundos. Aunque el mundo que lo rodeaba contenía muchas dificultades, pobreza, enfermedad, delitos, guerras casi constantes, se consolaban las imágenes de otro mundo representadas en su lugar de adoración. El campesino aceptaba como verdad literal las escenas pintadas en la Capilla Sixtina o en los muros de la iglesia de su aldea. Entendía la vida en este planeta físico como una pequeña rebanada de eternidad y trataba de hacer conexión con el mundo espiritual que no podía ver. Creía que Dios ha revelado cómo debemos vivir y que un día nos pedirá cuentas. En contraste, el ciudadano promedio de la Europa moderna percibe solo un mundo, el aquí y el ahora. Supone que personas racionales hacen las reglas de la sociedad basadas en una meta común, no en ninguna ley revelada o natural. También cree que las existencias terminan en el momento de la muerte física y que no existe Dios para tomarnos cuenta. Sin duda, su bienestar material en el mundo físico muestra mejoras impresionantes por sobre la de los campesinos medievales. El europeo duerme en una casa más cómoda, con temperaturas reguladas, con mejores alimentos y lleva una vida más sana y más larga. ¿Qué punto de vista del mundo, el del medieval o el del moderno, se asemeja más al que Cristo articuló? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Si Jesús estaba de veras visitando este planeta desde otra dimensión, no pudo haber hecho una pregunta más penetrante. Según parece, para él tenía más valor una conexión con el mundo espiritual que todos los bienes materiales juntos. Con tales declaraciones, Jesús rechazó rotundamente el punto de vista de un solo mundo. El apóstol Pablo repitió el tema. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. La Biblia presenta a través de sus páginas una visión general de la realidad que abarca tanto el mundo visible como conocido como el mundo invisible que coexiste como universo paralelo. La eternidad está presente en todo instante del tiempo humano. Un acto de amor, de justicia, misericordia o de odio y crueldad tiene consecuencias tanto en este mundo como en el mundo invisible. En realidad, según Pablo, que proclama en Romanos 8, lo que sucede en la tierra tiene consecuencias enormes para todo el cosmos. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Tales ideas parecen extrañas y casi primitivas a muchos modernos. No obstante, mientras las releo en la Biblia,
mi mente vuelve a escenas de un viaje a Rusia que realicé mientras escribía este libro. Construir una sociedad en una visión miope de la realidad, una que no toma en cuenta el mundo espiritual ante el cual somos responsables, puede llevar a la catástrofe. El viaje comenzó en Suecia, donde pasé tiempo con cristianos practicantes, una clara minoría en la Suecia de estos días. Les mencioné que aunque muchos suecos se habían alejado de la iglesia, su admirable sociedad seguía viviendo del capital moral acumulado durante siglos de fe cristiana. Antes de su conversión, a los vikingos no se los conocía precisamente por su honradez, tranquilidad, generosidad, limpieza, caridad y compasión. Una mujer me preguntó, ¿cómo sería Suecia si consumiéramos nuestro capital moral y desaparecieran esas cualidades? Respondí que podría encontrar la respuesta a esa pregunta al visitar a la vecina Rusia. Allí hombres y mujeres brillantes con un punto de vista doctrinario, lo llamaban materialismo dialéctico, pusieron en marcha un experimento a gran escala para establecer una sociedad basada en una perspectiva de vida de un solo mundo. Y cuenta Philip Yancey que los comunistas soviéticos se burlaban de cualquier creencia cristiana y dio un ejemplo de ello. Las maestras en las escuelas primarias decían a los niños, bueno, ustedes dicen que existe Dios, oren y pídanle que les envíe caramelo. Y los niños de cortas edades, obedientes, hacían eso. Oraban a Dios pidiéndole caramelos. Por supuesto, al abrir los ojitos, ellos no encontraban nada. Luego la maestra hacía el siguiente paso. Ahora vais a orar a nuestro gran guía y líder Stalin, Joseph Stalin, autor intelectual de miles de millones de muertes en ese país. Y pídanle caramelos. Y los niñitos obedientes cerraban los ojos y oraban a Joseph Stalin. Mientras ellos oraban, las maestras iban repartiendo bolsitas de caramelos en los pupitres. Cuando ellos abrían los ojos, descubrían la realidad de que quien les podía dar lo que ellos pidiesen era Stalin, y no Dios. Un periodista del diario Pravda, impactado ante esta realidad, le declaró lo siguiente a Philip Yancey. Con la mejor de las intenciones, terminamos creando la mayor monstruosidad que el mundo haya visto alguna vez. La profecía de Fyodor Dostoyevsky, el reconocido escritor y novelista ruso, que dijo, sin Dios todo está permitido, demostró trágicamente ser cierta en la historia de su nación. De todas las estadísticas que vienen de Rusia, la que más me sorprendió después de todo este tiempo y de este llamado materialismo dialéctico, actualmente es que, en una reciente encuesta, el 61% de los rusos se identificaron como cristianos. Esto a pesar del más atrevido intento en la historia de destruir la fe y la conexión entre el mundo visible y lo invisible. C.S. Lewis, el gran escritor cristiano, escribió, apunta hacia el cielo y tendrás la tierra de regalo. Apunta hacia la tierra y no conseguirás nada. El experimento soviético del siglo XX ilustra gráficamente la segunda parte de esta afirmación de Lewis. Como un símbolo de arrepentimiento, una nueva y centelleante catedral de Cristo el Salvador se yergue sobre el Kremlin, reemplazando a la que Stalin destruyó para dar cabida a una piscina. Muchas sociedades prósperas, y ahora él va al contraste, ¿no? Porque hablamos de Rusia, pero ¿y Occidente? Como Suecia y Estados Unidos se enfrentan a un desafío distinto. Al tener el lujo de satisfacerse en los deleites del mundo físico, sus ciudadanos podrían hacer caso total omiso del mundo espiritual. Una típica guía de cable de televisión digital en Estados Unidos enumera página tras página películas de adultos y solo unas pocas columnas de programación religiosa. Los llamados de sirena del mundo visible, algo que podemos ver, acariciar, oler, saborear y disfrutar, ahogan los susurros del mundo invisible. Yancey, les advierto, mis queridos amigos, es brutalmente gráfico. Ya veréis en esta parte de este capítulo. Después de regresar de Rusia,
Fui al supermercado local y eché una mirada a las revistas mientras esperaba de pie en la fila de la caja. La evolución de los títulos de revistas en las décadas pasadas cuenta una historia de obtuso interés, es decir, ninguno. En toda revista del estante aparecía una mujer hermosa que mostraba sus curvas en ropa de gimnasia en bikini o otro atuendo atrevido. ¿No hay hombres en Estados Unidos? Pregunta con sarcasmo evidente, ¿no? Miré a las mujeres que estaban en la fila. Como esto es Estados Unidos, y aquí hablo de la brutalidad gráfica de este escritor, la mayoría estaban demasiado gordas. Usaban lentes recetados. Tenían lunares y piel defectuosa. Vestían descuidadamente y tenían los hombros caídos. Cualidades ausentes de las chicas en la portada de las revistas. Todos conocemos las mentiras que venden las revistas, pero compramos la promesa de que una dentadura recta, una figura ideal y un cabello brillante satisfarán por siempre. Poco después visité la residencia para la tercera edad, donde mi esposa trabaja como capellán. Por lo general, las personas que viven en esa residencia han renunciado a cuerpos perfectos. Usan sudaderas y ropa suelta con cierres velcro, ropa escogida para descanso y comodidad, no para estar sexy. Algunos llevan en la espalda tanques portátiles de oxígeno. Hay quienes usan pañales de adultos. Todos tienen arrugas. Hay partes del cuerpo que cuelgan y funcionan mal. La pregunta de J.F. Power, ¿cómo lograr que la santidad sea tan atractiva como el sexo?, pierde gran parte de su fuerza provocativa en una residencia para la tercera edad. En esa residencia, uno de los más destacados atletas de la ciudad en la década de 1970, amarillentos recortes de prensa de las páginas de deporte de periódicos decoran las paredes de su cuarto. Yace en un pabellón para pacientes dementes, incapaz de reconocer a los miembros de su familia ni de reaccionar ante su propio nombre. Un antiguo proverbio italiano llega a mi mente. Cuando la partida de ajedrez termina, van a parar a la misma caja peones, torres, reyes y reinas. Una vez más, y estamos hablando del mundo natural o el mundo visible, una vez visité una iglesia en la población de Waterford, Irlanda, para ver su conocida tumba tallada, considerado uno de los monumentos más maravillosos de Irlanda. La losa esculpida representa el cuerpo en descomposición del devoto alcalde Rice, que es roído y devorado por sapos, alimañas e insectos. El alcalde murió en una época en que la sombra de la peste negra envolvía a toda Europa. Y dice una frase en la lápida: quien quiera que seas que pases, estés de pie, leas o llores. Dice la inscripción: yo soy lo que serás y fui lo que eres. El mundo físico, por atractivo que sea, tiene sus límites. En sus memorias, The Seven Story Mountain, Thomas Merton, La montaña de 7 pisos, habla que encontró la poesía de William Blake y lo declararon culpable del racionalismo muerto y egoísta que ha estado helando mi mente y mi voluntad. Merton llegó a convencerse de que la única manera de existir era vivir en un mundo cargado con la presencia y la realidad de Dios. Su búsqueda lo llevó a un monasterio de la abadía de Getsemaní, donde quedó abrumado por el poder de un lugar dedicado estrictamente a la oración. Me había preguntado qué mantenía unida a la nación, qué ha estado impidiendo que el universo se quiebre en pedazos y se desmorone. Merton escribió a principios de su peregrinaje: muy pronto llegamos al punto donde sencillamente decimos creo o me niego a creer. La fe oscila como un péndulo, tanto en individuos como en sociedades. No sorprendió en lo más mínimo a Jesús que algunos no le creyeran, a pesar de la evidencia. Él ya lo había profetizado. Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. No me sorprende que algunos no crean la realidad del mundo invisible, especialmente en una época en que se destaca por tratar de dominar el mundo visible, en una época dominada por imágenes. Para muchos, Dios no puede existir a menos que se haga visible, y a Él, con mayúsculas, no se le ponen condiciones. En mis propios días de escepticismo deseaba una interrupción dramática desde arriba. Quería prueba de una realidad invisible, una
que de algún modo se pudiera verificar. En mis días de fe parece menos importante esas irrupciones sobrenaturales, en parte porque encuentro inadecuadas las explicaciones materialistas de la realidad. He aprendido a ocuparme de contactos apenas perceptibles entre el mundo visible y el invisible. Siento en el amor romántico algo que no se puede explicar suficientemente por la simple atracción bioquímica. Siento en la belleza y en la naturaleza marcas de un genio creador ante el cual la reacción natural es adoración. Igual que Jacob, a veces he despertado de un sueño para comprender. En realidad, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Siento en el dolor y el sufrimiento un terrible trastorno que seguramente el amor omnipotente no puede tolerar para siempre. Siento en la misericordia, la generosidad, la justicia y el perdón una cualidad de gracia que me habla de otro mundo, en especial cuando visito lugares como Rusia, estropeados por la ausencia de todas esas cualidades. Y yo diría a nuestra sociedad occidental también. Siento en Jesús una persona que vivió de manera tan constante esas cualidades que el mundo no lo pudo tolerar y debió acallarlo y liquidarlo. En resumen, creo no tanto debido a que el mundo invisible penetra en este, sino porque el mundo visible insinúa en las maneras en que más me conmueven una falta de conclusión, un mundo incompleto. El amor es también por lo que creo. ¿Qué más importa al final de la vida? El amor jamás se extingue, escribió Pablo. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Él solo pudo estar describiendo el amor de Dios, porque ningún amor humano cumple esa norma de perfección. Lo que he saboreado del amor en esta tierra me convence de que un amor perfecto no se satisfará con el triste relato y el destino de este planeta. No descansará hasta que sea dominada la maldad y reine el bien. No dejará que su objetivo deje de existir. El amor perfecto persevera hasta que se perfecciona. Juan, el discípulo de Jesús, unió los dos mundos, forjó una unidad a través del amor. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El amor considera digno a este mundo de que se le rescate. Quizás algo como esto fue lo que Jesús tenía en mente cuando volvía una y otra vez a su tema favorito, el reino de Dios. En la superficie de este mundo violento y desordenado se podría enraizar una comunidad alterna. Esta vive con la esperanza de un día de liberación. Mientras tanto, se alinea con otro mundo, no solo extendiendo rumores, sino plantando asentamiento en anticipación de ese mundo venidero. Creer en lo sobrenatural no es simplemente creer que después de llevar aquí una vida triunfante, material y bastante virtuosa, seguiremos existiendo en el mejor sustituto posible de este mundo. Ni que después de llevar aquí una vida raquítica, privados de comida, seremos compensados con todas las cosas buenas que nos han faltado. Creer en lo sobrenatural, en el mundo invisible, es creer que lo invisible es la más grande realidad aquí y ahora. Esto lo escribió T.S. Eliot. Y con esto termina este capítulo, ¿no? Y este planteo de Philip Yancey, en donde vemos, ¿no? Yo pensaba al terminar esta lectura, y con esto abro y dejo ya que vosotros opinéis. El único extraterrestre, el único personaje, permitirme la licencia, que se podría comparar con esos personajes fantásticos que nosotros imaginamos en Star Wars, fue Cristo Jesús. Él fue el único extraterrestre que habitó en esta tierra, a través de un misterio, un milagro que mi mente es incapaz de comprender y que yo no busco comprender yo, sino aceptarlo, como lo bien lo dice Philip Yancey, ante una realidad palpable, porque hoy en día, aunque nadie dice que vivimos en el 2024, sabemos que ese número está marcado por la presencia de Cristo en esta tierra.
estaba pensando que necesitaríamos 3 programas para intentar hacer un comentario de este vibrante capítulo que nos ha traído Jorge. Y el tiempo apremia, pero tenemos tiempo para hacer un resumen, evidentemente, de lo que cada una pues haya podido pensar, ¿verdad? Estaba pensando yo que qué pena, Larry King con un planteamiento creo que bastante corto, ¿no? De lo que podía haber aprovechado para preguntarle a Jesús si lo tuviera delante, ¿no? Preguntarle justo eso. Estaba pensando yo que si tuviera la oportunidad de entrevistar a Jesús, estaba pensando, ¿qué pregunta le haría yo a Jesús? Y yo soy una persona que hace entrevistas, y trabajo haciendo entrevistas y haciendo preguntas. Pero la primera que se me ocurrió fue, ¿cuánto tiempo queda? ¿Queda mucho para irnos? Para irnos ya de aquí. Yo creo que aprovecharía para preguntarle eso y entonces, bueno, pues mantener una charla un poco más amable, un poco más tranquila, ¿no? Hay otras preguntas que ya nos contestará cuando lleguemos allá. Pero, ¿sabes? Estaba pensando, Jorge, cómo resumir lo que me queda de este apasionante capítulo, ¿no? De este apasionante planteamiento. Y me he quedado con unas cuantas ideas a modo así, como si estuviera tomando notas para tomar apuntes de una lección, ¿de acuerdo? Y dejármelos para luego seguir pensando. Muy rápidamente, muy brevemente. El mundo invisible refuerza el mundo visible y le da propósito. Me gusta mucho esa idea, me la quedo. Otra idea que tiene que ver, es una paráfrasis de algo que también dice este capítulo, porque yo no creo que sea así. Todo lo contrario, nosotros somos protagonistas del mundo invisible. Lo hemos estudiado recientemente en alguna escuela sabática. Somos parte de la película también, parte de la historia, no somos meros espectadores. Con lo cual, el mundo invisible lo podemos materializar de alguna forma con la vida que llevemos y con el objetivo que le demos a la vida, ¿no? Me quedo también con esa idea. Vivimos en un mundo desordenado, pero ese mundo invisible nos conecta y lo ordena. Le pone orden también a ese mundo. Otra idea muy chula también. Me apasiona. Dios es real porque produce efectos reales. Qué bonita idea. Fuerzas invisibles, almas regeneradas. Es evidente que la transformación de un ser humano es el resultado de una fuerza invisible. Y otra idea para terminar. ¿Cómo que la santidad no es atractiva? ¿Acaso el pecado, la degradación y este desastre en el que vivimos es un mundo atractivo? ¿Y el perder salud es atractivo? ¿Y el morirnos es atractivo? Para nada. Yo me quedo con la otra parte. Vida eterna y una vida en consonancia con lo que Dios nos dice. Me quedo con la última idea. Los dos mundos se unen en el protagonista de luego la lección de escuela sabática, Jesús. El Jesús encarnado, pero sobre todo el Jesús resucitado que nos va a llevar de vuelta a casa. Madre mía, como para poder hacer 80 sermones solo de esto. Así que gracias porque ya tenemos la cabeza en ebullición pensando en ideas. Madre mía. Juanfran, ¿cómo te quedas tú después de todo esto? Cuéntanos. Pues yo he tomado aquí algunas notas, pero voy a quedar con una idea, porque estamos llamados a ver un poquito más allá de lo que el común de la gente ve. Es decir, nuestra mirada debería ser un poco más hacia las cosas que no únicamente podemos ver y tocar. Me ha recordado un poco todos los Nicodemos que hay en el mundo, en el sentido de que Jesús le dijo a este que sabía tanto, ¿no? Como a veces nos pasa a nosotros que sabemos tanto, ¿no? Creemos que sabemos tanto. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vais a creer si os digo las celestiales? Nadie sube al cielo sino el que descendió de allí, el Hijo del Hombre que está allí. Y como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, me da la sensación de que esto hace este resumen Jesús a todos los Nicodemos que como yo nos sentimos que, ay, esto, pues no me he enterado, ¿cómo es posible? Hoy, ¿será verdad que lo que tú dices? Y Jesús me estaría diciendo a mí, Juanfran, es que no sabes, si no eres capaz de ver las cosas buenas que tienes a tu alrededor, si yo te digo que estás destinado a la vida eterna, me vas a creer. Y bueno, pues podríamos, como tú dices, poder extendernos aquí hasta la hora de comer, por lo menos. Somos la sociedad de las excusas, buscando excusas cuando tenemos todo así delante, ¿verdad? Pero no queremos verlo. Antón, ¿cómo resumirías también todo esto? Sí, la primera observación es que ha sido un poco, a pesar de que él lo ha resumido, lo importante que es la lectura. Hay que ver que si uno se sumerge en un capítulo reflexivo sobre todas esas ideas que el escritor proyecta ahí en todas esas palabras, frases, a la persona que lee la llevan a hacerse preguntas, ¿no? Hablando de preguntas, la pregunta que hubiera hecho a Jesús, a aquel hombre, pues es que la concepción virginal de Jesús lo cambiaría todo, efectivamente. Si es algo que no puedes explicar, entonces es como ver que eres un auténtico hijo de Dios, que es que tu concepción ha sido algo que ha sido un milagro, y eso lo cambia todo, ¿no?
Pero como también decía Juanfran, es que ante tanta evidencia, Nicodemo se acerca también a Jesús y le dice, sabemos que no tienes que venir de Dios porque las cosas que haces son maravillosas, ¿no? Y tal, ¿no? O sea, de alguna manera reconoces que el hecho asombroso en la vida de Jesús, pero cuesta creer. Y luego quiero hacer otra observación porque también lo dice el escritor en ese capítulo, y es que cómo se puede retorcer la educación que puede condicionar tu creencia. Tú puedes jugar como un profesor con una autoridad sobre unos niños cuya mente es totalmente inocente, y tú puedes decir, vamos a jugar a esto, ¿no? Venga, pedir a Dios caramelos, y claro, no das caramelos, pedir esto al líder supremo de la nación, y entonces dejas las bolsitas de caramelo y los niños son engañados, ¿no? Que tú lo dijiste también en tu reflexión primera, ¿no? Parece que todo tiende a que haya muchos puntos de despiste y que hagan perder el tiempo a los seres humanos y al final los desvíen la atención de aquello más esencial que es la salvación. Porque, como bien decía esa tumba, al final lo que ha sido, será lo que yo soy aquí y ahora en fin, pues eso, nos espera una destrucción física de nuestro cuerpo. Y no es porque tengamos que aferrarnos para vivir así, sino que es que encontramos el sentido auténtico, porque hasta en esa palabra también lo encierra el capítulo, ese amor que yo experimento. Eso es algo que es especial, es un diseño inteligente. Esto no son cosas, solamente somos seres físicos. Si nos fijamos solo en lo material, al final hay una gran decepción y un gran vacío que lleva a muchas personas a no ser felices, a estar deprimidas o a estar pero alejadas de lo esencial, que es la fe en un Dios redentor y salvador. Así que nada, chapó por ese capitulico, esa aventura de la lectura con Philip Yancey, y que haya muchos que se animen a leer cosas espirituales. Qué bueno. Pensaba yo para terminar, y Jorge, 30 segundos para concluir ya el primer pensamiento, que el ser humano, ¿verdad?, aparentemente quiere vivir en el mundo visible, pero se esfuerza por buscar lo invisible, ¿verdad? Es algo muy, muy curioso, y lo comentábamos al principio también, ¿no? De repente parece que queremos conectar, lo que pasa es que a nuestra manera, el mundo visible con el invisible, incluso nos inventamos mundos invisibles porque reconocemos que es necesario que lo haya, ¿no? Y sin embargo, negamos las evidencias que tenemos también de que existe ese mundo invisible al que quizás no queremos acercarnos. Es una paradoja, ¿no? Y es algo que a lo largo de la historia, ¿verdad?, pues habla de la confusión del ser humano y a veces del deseo también de escapar de la evidencia y del deseo de buscarse otras, ¿no?, realidades alternativas. ¿Con qué idea te quedarías, Jorge, para concluir? Nos quedamos en 30 segundos. Vamos allá. Pues, primero, para entender algunas cosas que habéis dejado que queda poco en el aire, yo invito a que leáis este libro porque tiene 14 capítulos. Y él habla en un capítulo de la culpa. Y eso explica y da razón a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer que la santidad sea tan apetecible como el sexo? Porque nuestra naturaleza tiende a ser apetecible el sexo y no la santidad. Él habla de la culpa, del pecado. También un poco reflexionar sobre que decía en un primer momento, no recuerdo si Juanfran o Antón, que va a ser destruido nuestro cuerpo. ¿Pero cuál cuerpo? Este cuerpo de muerte, como dice Pablo. Pero va a haber una regeneración inmortal y definitiva, gracias al triunfo de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte. Y finalmente, otra reflexión más, yo creo que indudablemente nosotros como cristianos, que hemos encontrado ese túnel de conexión entre los dos mundos, tenemos que vivirlo y tenemos que compartirlo con otros, más que con palabras, con nuestra vida, para que ellos aprendan también la realidad del mundo invisible. Pues sin duda tenemos una invitación para seguir leyendo y para seguir reflexionando también sobre esto. Y es evidente que vamos a seguir hablando también ahora del mundo visible, del mundo invisible y, bueno, de cómo ese mundo invisible se hizo visible en Jesús. Y vamos a recordar, terminando ya el Evangelio de Marcos, pues lo que supuso también la resurrección y el ascenso al cielo. Qué imágenes, qué ideas tan bonitas que vamos a repasar enseguida. Pues gracias, Jorge, por este primer pensamiento. Seguimos en la Iglesia en Casa y estaba comentándole yo a Julián que vamos cortos de tiempo. ¿Os parece, Juanfra, que vas a llevar tú ahora a la Escuela de Biblia, que pasemos del break musical y pasemos directamente a la escuela sabática y aprovechamos los minutos? ¿Qué te parece? Totalmente. Vamos allá. Nos ponen la careta de Escuela de Biblia y vamos directamente ya.